Bien, para mí es un gran honor recibir aquí este jueves, ya cuando contamos a 17 del mes de octubre del año 2024, al profesor universitario, dirigente popular de varias décadas de la provincia de Monseñor Noel, el licenciado Rafael Jiménez Abad. Profesor, buenas tardes, un placer de verdad recibirlo. Igual. Un placer de verdad. Para mí es un honor siempre entrevistarlo, y a lo largo de toda la que ha sido la historia de este programa, en varias ocasiones lo hemos tenido cuando así lo requiere nuestra audiencia. Así es, doy constancia de eso. Profesor, ustedes por muchos años se dedicaron al tema de la denuncia y sobre todo hasta una querella formal en contra del ex senador Félix Nova Paulino y de los ex miembros del Consejo para el Desarrollo de la provincia de Monseñor Noel. ¿Cómo ustedes recibieron la noticia, verdad, que fue divulgada por todos los medios de comunicación de la provincia de Monseñor Noel y además redes sociales, grupos de WhatsApp, en fin? La denuncia depositada por el Consejo Ejecutivo actual ante la fiscal titular interina del Distrito Judicial de esta provincia. ¿Cómo lo recibimos? Sin pena ni gloria, porque esas personas que fueron a llevar esa denuncia simplemente hicieron eso, una denuncia. Y en este país es altamente conocido que la justicia, sobre todo en la vertiente de la corrupción, no sanciona. La gran corrupción de cuyo seno salió hace unos años una serie de casos grandes, como el caso Coral, el caso Medusa y todos esos casos. De esos casos no hay ni una sola gente condenada. Hoy llegó la noticia de otro que estaba creo que el último de ellos en domicilio, en restricción domiciliaria, y lo liberaron. Entonces, nosotros no detenemos, como decía el difunto Guaroa Moreta, no me detengo en la garrapata porque si no, no me como la vaca. Y es el sistema político, social y económico de la República Dominicana que no tiene la capacidad de sanción de la corrupción. Yo no lo entendía, y recuerdo que un letrero que llevó un manifestante a una protesta me lo explicó sencillamente, y yo lo quiero transmitir. Esa pancarta decía: el sistema no puede sancionar la corrupción porque la corrupción es el sistema. Es decir, lo esencial del modelo económico y político y jurídico que impera en la República Dominicana es eso, la corrupción. Entonces él no se va a sancionar a sí mismo. De manera, licenciado Junior, que no tenemos ninguna esperanza de que eso vaya a conducir a nada, y la historia está ahí para que sepamos de que no hay ninguna posibilidad de sanción. Además, esos actores que llevaron esa denuncia tienen ya 5 años de gobierno, y antes tuvieron en el gobierno del Consejo Provincial de Desarrollo y tampoco hicieron nada. De hecho, ha llegado dinero después de eso y no se sabe
la suerte que han cogido esos dineros producto de los dividendos de las acciones de Corden Falcón Brizuela. La gobernadora en ese sentido ha declarado de que ese dinero está allá y que ella le ha hecho la solicitud a través de la Federación de Juntas de Vecinos, a través de dirigencias comunitarias, de que lleven sus proyectos, porque ella es respetuosa de la ley, que esos ingresos no deben ser gastados en obras pequeñas, sino en proyectos de desarrollo. Pero Esa es la explicación que ella da. Ella no puede condicionar, porque si una junta de vecinos quiere que le arreglen un badén o quieren instalar un salón comunal o una escuela, un club deportivo, ese es el derecho autónomo de esa comunidad. Entonces, yo saludo que tengan ahí esos dineros. Habrá que ver después si es la misma cantidad que entró, que se conserva aún en el Consejo Provincial de Desarrollo, porque sabemos cómo son las cosas. Pero es terrible ahí, son 29 páginas en todo lo que es la denuncia, producto de una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas, y hay cuestionamientos tremendos. Por ejemplo, uno de los que me llama la atención es de que ese dinero era depositado en certificados financieros en diferentes instituciones bancarias y que los intereses nadie sabe dónde fueron a parar. O sea, ese dinero del pueblo generaba intereses y nadie sabe, o sea, se desconoce el lugar donde los intereses fueron a parar. Aquella vez hubo cosas más grandes de ahí. Aparecía una inversión para la UAS Bonao de muchísimo dinero. Sí, 140 millones. Y entonces apareció que la obra que se ejecutaron con lo que había presupuestado lo puso la OISOE, no el Consejo. El propio ex senador debió partidas para la remodelación de la gobernación. O sea que eso hay un tinglado de cosas irregulares. Entonces, pero es como te digo, volvemos a lo mismo. El modelo actual no permite eso. Y nosotros estamos obligados a decirlo porque es la historia, no se puede esconder, es la historia. En la corrupción macro de este país y en esa corrupción que no es tan pequeña, pero que es mucho menos que la corrupción que ha martillado este pueblo, porque en definitiva son los fondos públicos, son los fondos del Estado, son los fondos de nuestro pueblo, que toman ese destino, pero el modelo no sanciona la corrupción. Y la cabeza del Ministerio Público, Miriam Germán, qué tan buena imagen pública tiene, Jenny Berenice, Wilson Camacho, que han enfrentado casos recientemente, el tema del Intran, con una medida de coerción de 18 meses, a Hugo Veras, Jochi Gómez, y todos los casos que ellos han enfrentado a lo largo de estos años. ¿Cómo ustedes lo ven? Miriam Germán fue mi profesora en la universidad. Y te puedo decir que es una mujer íntegra. Pero el Ministerio Público no es solo ella. Hay un sistema de cerco para cuando un funcionario ético quiere hacer cosas positivas para el país, lo bloquean y en fin de cuentas ella es simplemente la cabeza principal del Ministerio Público, pero en fin de cuentas lo que imponen las sanciones son los tribunales del país. Sabemos cómo funciona la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que nosotros los abogados tuvimos una lucha muy fuerte contra el actual presidente de la Suprema, que vino de una patana de un partido a caer en la Suprema, y ahí están todos los compromisos. De manera que esa es la realidad de nuestro país, lamentablemente, Junior. Profesor, otro tema importante que siempre la dirigencia popular de esta provincia ha enfrentado por décadas es el tema Falcondo. Pero nadie nunca se imaginó que el final de Falcondo iba a llegar de la forma como estamos observando en estos momentos. Una total locura.
no se le paga a los empleados, no se le desvincula porque no hay dinero para liquidación. Hay muchísimas denuncias y muchísimos comentarios sobre todos los activos de Falcondo en la provincia de Monseñor Noel. Ahí se habla de que la empresa tenía deudas con empresarios y estos han hecho uso de esa deuda para embargar bienes de Falcondo. O sea, lo que está viviendo en estos momentos la provincia de Monseñor Noel es una locura, con el cese de las operaciones y lo que se observa como el fin de esta empresa en Monseñor Noel. Qué bueno, qué buena pregunta, Junior. Voy a comenzar por una cosa simple. Todavía estamos comiendo aguacate criollo aquí en el área. Cuando esas chimeneas están prendidas, hace rato que ya hubiese pasado la producción de aguacate criollo. Y hay un cierto reverdecer en las áreas más cercanas de las instalaciones de la Falcon Bridge Dominicana. Nosotros queremos que ahí no se abra una mina jamás. Y ojalá que esa siga cerrada para siempre. Desde luego que pague las deudas que tienen con sus trabajadores, con sus ex empleados, con los jubilados que han sido desvinculados del sistema de la seguridad social, que eso se resuelva. Precisamente en estos momentos en la capital hay una reunión, lo que le llaman una mediación entre las partes, es decir, el gobierno a través del ministro de Trabajo y los trabajadores y empleados por un lado y la empresa por el otro. Ahí se hizo de todo. Jerarcas de esa compañía se robaron los cuartos de la empresa, se fueron, y es el karma. Porque el daño que por casi 60 años esa compañía infligió a esta región y en específico a la provincia de Monseñor Noel está calculado en miles de millones de pesos, lo que se llama el pasivo. El pasivo es todos los ríos que secó, la cañada que no existen, la flora que desapareció, la fauna que desapareció, las personas que se enfermaron y murieron, trabajadores que salieron enfermos y también murieron. Entonces, el gobierno es políticamente responsable y empresarialmente también, porque es accionista de la compañía. Nosotros desde el Movimiento Popular, desde la Coalición Ecológica y Popular de Bonao, estamos proponiendo que para compensar el pasivo ambiental, si Falcondo no tiene efectivo, hay que pasar esas propiedades que tiene como bien social. El Club Falcondo, el campo de golf, El Club de los Trabajadores. el Club de los Trabajadores y en la propia planta. Y deseamos que ahí no se instale más nunca una mina. Porque 60 años de sacrificio y de dolor y de sufrimiento y de desaparición de los elementos de la flora y la fauna son suficientes para que no deseemos jamás una minería acá. Y lo que sucede también con la Barri. Las comunidades cercanas a la Barri hoy son pueblos empobrecidos porque la agropecuaria se fue a pique, los ríos, y toda esa área está contaminada ahí, la presa de Atillo. Entonces,
volviendo al tema concreto del pago a los trabajadores, nos sentimos bien porque ellos están empoderados. Hay un campamento instalado de manera permanente al lado de la gobernación provincial de Monseñor Noel, y con ellos estamos hombro con hombro para que no se salgan con la suya. Hay que pagarle. Dígamelo. Ellos tienen inclusive Dímelo. una actividad programada para si en el día de hoy salen nueva vez con un cuento, entonces ellos van para las calles. Incluso tienen programado un viaje a las instalaciones de la empresa, caminando por la autopista Duarte para el martes 22 en hora de la mañana. Entonces las horas por venir en el día de hoy son trascendentes, porque no se trata de monto, que es significativo por demás, son como 500 millones de pesos que le deben. Sí. Profesor, con su anuencia, tenemos a Silvestre Santamaría, que quiere participar en la entrevista. Buenas tardes, Santamaría, un placer saludarlo. Saludos, Rafael Jiménez, saludos Junior, saludos toda la provincia. Bueno, realmente nosotros, el primer tema, nosotros queremos decir lo siguiente, con respecto a la corrupción. En el 2013, nosotros depositamos en la Procuraduría General de la República, ante Domínguez Britos, en la cual Rafael era parte de la comisión, Pablo Abad, quien les habla, y otros compañeros y compañeras, el expediente que tiene que ver con los 140 millones que le estafaron al pueblo de Bonao. Esos 140 millones que fueron repartidos ahí entre dos ingenieros. Hay uno que está, es decir, que está vinculado a Osorio Asociado, como es el ingeniero Mena. Yo tengo los dos cheques valorados en 70 millones cada uno, en la que tenemos esa prueba. Ese expediente está durmiendo sueño eterno. A ese expediente le han caído las trazas y nadie de la justicia ha sido capaz de desempolvarlo. Y nosotros, como dirigentes populares que somos aquí, nosotros creemos que tampoco van a ser desempolvados las grandes corrupción, los grandes robos que hicieron en el Consejo Provincial de Desarrollo, ese grupo de mafiosos, ese grupo de truanes, porque así deben de llamárselo. ¿Tú te imaginas que a nombre de Valentín Marte depositaron 80 millones? Y es como dice Junior Fernández, no se sabe dónde fueron a parar esos intereses de esos 80 millones. Por lo que yo creo que si el movimiento popular y social de la provincia no se empodera, también ese expediente que depositaron en la Procuraduría de aquí también le caerán traza. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Gracias, Santamaría. Profesor, yo comentaba, y fue mi comentario de la tarde del pasado lunes, y tenemos ahí un post, señor director, si usted es tan amable, vamos a compartirlo, que el profesor nos lo envió, ¿verdad? Ahí está el post de la caminata Tortuga. No, esto es de la reforma fiscal. Este es Cacerolazo. Ah, ok. Para el martes también. Pero Eso es el próximo martes. Sí, este es a las 6 de la tarde. Ok. Pues, puede venir aquí, señor Héctor, porque la reforma fiscal es el tema de cierre de nosotros. Profesor, yo comentaba de que tengo una preocupación, porque la policía, como es natural, no va a permitir como que le ocasionen tapones en la autopista Duarte. Entonces se pueden producir agresiones. ¿Cómo es el tema ese de la marcha pacífica Tortuga hacia Falcondo? Porque esa es mi preocupación, de que eso se salga de la mano, la policía, no, ustedes no me van a cerrar la autopista Duarte, no me van a provocar un tapón en la autopista Duarte, y entonces ahí se produzca un conflicto. Bueno, en el camino hacia la conquista de los derechos siempre hay que enfrentarse a la mentalidad
represiva de los gobiernos. Esperamos que en este caso ellos tengan control, comedimiento, porque los trabajadores y las personas, los familiares que van a ir a las instalaciones de la compañía no llevan la intención que no sea la de llamar al gobierno a que intervengan para resolver esto. Entonces, el comedimiento tiene que ponerlo la policía y el gobierno. Correcto, profe. Finalmente el tema de la reforma fiscal. Ahí sí vamos a colocar el post y también tenemos unas imágenes ahí que también vamos a compartir. Ahí está el tema de la reforma fiscal. Esto es el 22. Sí, esto es el martes a las 6 de la tarde, ahí frente al parquecito que está al lado de la gobernación. Sí, el parque Gregorio Luperón. Ok, Gregorio Luperón. Sí, Y más adelante hay un post, un videíto que aquí es. correcto, ahí está el... Vamos entonces a dar... Estamos aquí, grupos sociales, populares, cristianos, con una sola idea, de escuchar la voz del pueblo. Recordemos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y como es la voz de Dios, como sacerdote, estoy aquí firme para apoyar lo que diga el pueblo. Invitamos a todo el pueblo de Bonao, de nuestra provincia Nacional Oeste, que se haga partícipe el próximo martes 22 a las 6 de la tarde frente al parquecito de la gobernación. Muchas gracias, bendiciones y lo esperamos a todo el pueblo. Bien, en ese contexto, profesor, ¿ustedes están en contra de la reforma completamente o hay puntos que difieren? Porque, por ejemplo, hoy son las vistas públicas, o sea que todo el que tenga un tema con el tema de la reforma fiscal puede ir al Congreso. Y es bueno saber eso. ¿Ustedes están en contra de la reforma completamente o hay puntos específicos? Bueno, Junior, aquí yo ando con el proyecto de reforma fiscal que le llaman... Ley de modernización Sí, fiscal. eufemísticamente, un nombre para esconder lo que hay adentro de él. ¿Sabe? Tiene 57 páginas. Correcto, sí. El primer considerando son de una ley son las ideas que fundamentan el proyecto. Y el primer considerando de esta ley habla de que se anda buscando un dinero que sirva para el desarrollo y que se apoya en la ley número 1-2, que es la de la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, que llama a hacer un consenso, un diálogo con los actores económicos, políticos y sociales. Entonces, vamos a entrar a considerar ese primer considerando. ¿Cuál diálogo? Si el gobierno hizo el proyecto y de inmediato lo colocó en las cámaras legislativas. El diálogo era, aquí está esta necesidad del Estado, el gobierno tiene esta idea, vamos a consultar a nuestro pueblo y a los actores sociales. Pero eso no se hizo. De entrada ya se miente aquí en el primer considerando. Lo otro es que es supuestamente para apuntalar el desarrollo del país. Eso es también falso. El dinero que se anda buscando, alrededor de 150.000 millones de pesos, es para, número uno, cubrir el pago de los intereses de la deuda externa y de las amortizaciones, para cubrir los hoyos dejados por la corrupción precisamente, para cubrir el hoyo dejado por la compra de votos y la compra de tránsfugas
En fin de cuentas, Junior, a nosotros se nos ha dicho durante años que la República Dominicana tiene una de las mejores economías de América Latina, y entonces ahora, En cuanto a su crecimiento, claro está. ¿dónde está? Si a partir de este documento vemos que se maneja con déficit. Sí. Estamos hablando ahora de la parte introductoria de la motivación del proyecto de reforma fiscal, o tributaria más bien. Ahora, más para adelante tú tienes que la mayoría de los impuestos son al consumo. Es una herencia del modelo que hay actual implantándose, en lo que la recaudación fiscal, el 70% viene de los impuestos al consumo, es decir, a los pobres. Si se quisiera hacer una captación de recursos, váyase a quitar las exoneraciones a la gran empresa turística. Que están incluidas en las exoneraciones. En las exoneraciones. Correcto. Y algo más, es una pena que estemos a final de tiempo, sí. pero oiga lo que le voy a decir. Aquí mismo en este proyecto se dice que las exoneraciones a la gran empresa era buscando inversiones. Y ellos mismos dicen aquí que eso no se ha dado. Sin embargo, mantienen las exenciones, las exoneraciones al turismo, a la zona franca, a la minería, a las grandes empresas de generación eléctrica, etcétera. Entonces, ¿para qué? Si aquí la Barrigol tiene exenciones para la gasolina y la gasolina para la Barri es más barata que la que tiene un motoconcho. Y no hablemos ahora que viene el impuesto a la propiedad. Correcto. Cualquiera puede tener un apartamento de 6, 7, 8 millones de pesos siendo pobre, siendo clase media. Entonces ese apartamento va a pagar un impuesto a partir de los 5 millones de pesos anual. Y hasta aquí. Entonces eso es irresistible. Eso de por sí también aumenta el costo del alquiler. Porque si usted tiene una casa pagando impuestos, usted no la va a alquilar como la alquila ahora. Y no hablemos de los impuestos a la comida, a los vegetales, a las carnes, Y hasta aquí. que son los productos que tiene nuestro pueblo. Entonces eso hay que derrotar. Gracias, Eddie. 5 segundos que estamos ya sobre el tiempo. Profe, reitere la invitación para el Bueno, próximo entonces, martes. como Finalmente, hay que derrotar el paquetazo fiscal, todo el paquetazo fiscal hay que derrotarlo. Bonao inicia con un primer cacerolazo este martes 22 de Los Corrientes a partir de las 6 de la tarde Y hasta aquí. al lado de la gobernación provincial de Monseñor Noel. Gracias, señores. Misión cumplida. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Informativa.